unos 15, unos 20 puntos cronométricos. Aparte de eso, tienen que saber cada uno del contenido, ¿verdad?, que pasa por los agujeros, ¿ok? Todos los contenidos, mientras más se puedan aprender, mucho mejor. Y tienen que aprenderse también cuáles son los agujeros que comunican con exocráneo y cuáles son los que comunican con la órbita. Porque por lo menos, si ustedes se acuerdan, el agujero redondo o el redondo mayor no tiene comunicación con exocráneo. Es decir, que si yo lo busco por acá por debajo, no lo voy a encontrar, ¿ok? Sino voy a ver solamente al oval y al espinoso, que también se le conoce como redondo menor. Entonces, esas cosas es importante que sepan cuál es el contenido de cada uno de los agujeros y de dónde a dónde va cada uno de ellos. Entonces, de forma de generalidades, es importante que recuerden que nosotros podemos denominarle cráneo o cabeza ósea, ¿okay? Es sinónimo. Y que nosotros, a su vez, el cráneo o cabeza ósea lo podemos separar en dos partes, ¿verdad? En una parte superior, que es la que nosotros denominamos como neurocráneo, ¿ok? El neurocráneo. Y una parte inferior, que es la que nosotros conocemos como viscerocráneo o macizo facial, y que existen ciertos detalles anatómicos que permiten delimitar el neurocráneo de la macizo facial o viscerocráneo. Entre ellos íbamos a tener a la eminencia media o glabela, que íbamos a tener por acá, ¿verdad? Luego había una línea imaginaria que subía por los arcos superciliares, ¿verdad? Luego de eso iba a descender por la rama. ¿Qué rama es esta? Que es la rama montante o rama frontal del hueso cigomático. Y luego iba a pasar por todo lo que era esta parte, que era el arco cigomático. Luego de eso, ¿verdad?, ella iba a pasar por arriba del conducto auditivo externo y de allí iba a ascender hacia aquí, hacia la protuberancia occipital externa. Y a través de esa línea imaginaria era que nosotros podíamos dividir un neurocráneo de un viscerocráneo, ¿ok? Entonces, es importante que sepan cuáles son los huesos que pertenecen a nivel de neurocráneo. En el neurocráneo vamos a tener huesos que son pares y vamos a tener huesos que son impares. ¿Cuáles van a ser los huesos impares? Frontal, occipital, Entonces, etmoide, fácil. Los huesos en neurocráneo, los que van a ser impares, van a estar en la línea media. ¿Cuáles van a ser de anterior a posterior? Anterior frontal. Luego vamos a tener el etmoide, que va a estar aquí metido. Luego tenemos el efenoide, que es el hueso llave, que se le dice allí. Luego de eso vamos a tener el occipital. Todos esos van a ser impares y tienen una característica, que los huesos impares se caracterizan porque están en la línea media. En cambio, los huesos pares van a estar ¿dónde? En la parte lateral. Que vamos a tener dos superiores, que van a ser los parietales, y dos inferiores, que van a ser los temporales. Entonces, eso es lo importante que ustedes sepan con respecto al neurocráneo. Viscerocráneo no lo preguntan, por lo general no lo preguntan, pero es importante que ustedes sepan que vamos a tener huesos también que son impares, ¿verdad? ¿Como cuáles? El vómer es un hueso propio de la cavidad nasal. Vamos a tener la mandíbula, que también se conoce como maxilar inferior. El maxilar superior, por el contrario, es un hueso par, ¿ok? Aparte de eso, vamos a tener los huesos nasales, ¿ok? Y vamos a tener por lo menos el palatino, ¿ok? Vamos a tener los cornetes nasales inferiores, que son unos huesos propios de la cavidad nasal. Entonces, con respecto a viscerocráneo, no hacen mucho énfasis, o por lo que yo recuerdo, no hacen mucho énfasis. Lo que más hacen énfasis es en neurocráneo, específicamente en la vista endocranial y en la vista exocranial. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, alguien tiene una tiza. ¿Puedes poner una tiza adentro? Entonces, nosotros vamos a hablar y vamos a poder comenzar a hablar por lo menos de ciertos detalles anatómicos que podemos ver desde una vista frontal, ¿ok? Lo primero que nos vamos a encontrar, ¿verdad?, van a ser estos agujeros que están acá, que es lo que nosotros conocemos como la órbita, ¿verdad?
Y que esa órbita nosotros nos vamos a dar cuenta que va a estar conformado por la confluencia de ¿qué? De todo esto que está acá, que va a ser el frontal. También participa ¿quién? El malar o el cigomático. Y también, por supuesto, participa ¿quién aquí? El maxilar superior. Pero también participan acá los nasales. Entonces, a través de eso, nosotros vamos a poder ver que ellos ayudan a conformar la órbita. ¿Hay otros huesos que conforman la órbita? Sí. Por lo menos la cara lateral, que es esta que está acá, que está formada por las alas mayores del esfenoide. Y esto igual, lo del contenido de la órbita y los detalles y las paredes, eso lo hacen énfasis en ojo, ¿ok? Por lo menos, ¿qué detalles anatómicos nosotros podemos ver por acá? Lo primero que nosotros podemos observar por acá son estos agujeros. Estos agujeros son los agujeros que se llaman como infraorbitarios. Nosotros nos vamos a dar cuenta que por lo general esos agujeros infraorbitarios, que son estos que están acá, luego se continúan, ¿verdad?, con un conducto que es dentro del hueso. Y luego ese conducto pasa y se transforma en un surco. Entonces ustedes van a darse cuenta que tenemos agujero, conducto y luego surco infraorbitario. ¿Qué más podemos ver nosotros acá? ¿Quién sabe cuál es el contenido de los agujeros infraorbitarios? Paquete infraorbitario. Ajá, o el paquete vasculonervioso infraorbitario. Acá este agujero que nosotros tenemos acá es el agujero que hace referencia a la cavidad nasal. Y aquí hay un detalle anatómico muy importante que es lo que nosotros conocemos como la espina nasal. Hay que especificar que es la espina nasal anterior, porque también existe una espina nasal posterior. Entonces tenemos acá la espina nasal anterior, tenemos los agujeros infraorbitarios y también nosotros vamos a ver acá todo esto que está acá, que es el borde inferior de la órbita. Que este borde inferior de la órbita va a estar formado ¿por quién? Por el maxilar superior. Fíjense ustedes también como en esta parte nosotros podemos ver estos dos huesos que son pares, que son los huesos nasales. Y vamos a ver que esos huesos nasales van a continuarse arriba en comunicación con esto que está acá, que es la apófisis, que es esta que está acá, que se llama la apófisis maxilar del hueso frontal. ¿Por qué? Porque se va a articular con esta parte que está acá, que es la apófisis frontal del maxilar superior. Aparte de esta apófisis, que es la apófisis maxilar del frontal, vamos a tener que el frontal tiene otra apófisis, que es esta que está acá, que se llama ¿cómo? Apófisis cigomática. Apófisis cigomática del frontal. ¿Este también se le conoce descendente? Sí, o rama orbitaria externa. Ustedes van a darse cuenta que también se le denomina frontal externa y frontal interna. Apófisis frontal externa y frontal interna. Y todo esto que nosotros vemos acá es lo que conocemos como el borde supraorbitario. Y en ese borde supraorbitario nosotros vamos a ver que existe la presencia de una escotadura, ¿verdad? ¿Qué es la escotadura? Que ustedes van a darse cuenta que se llama escotadura troqueal, que está aquí en la parte más interna. Y un poquito más hacia afuera, vamos a ver dónde lo podemos ver. Aquí no se ve. Aquí. Bueno, no mentira. Aquí se ve. Aquí está. Tenemos esto que sería el agujero supraorbitario. Entonces vamos a tener un agujero supraorbitario y siempre hacia la parte más interna vamos a tener una escotadura que se llama escotadura troqueal. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, aparte de eso, es importante saber que el frontal va a tener dos ramas. Una rama que es horizontal o una porción horizontal y una parte que es vertical. La parte que es vertical es todo esto que está acá, que es lo que forma, es decir, la región frontal como tal, que incluso algunos autores le denominan escama del frontal. Y nosotros vamos a ver que en ella, aparte de todo esto que nosotros dijimos que se llamaba borde supraorbitario, aparte de eso, por arriba vamos a encontrar unos arcos que se llaman los arcos superciliares. ¿Ok? Aparte de eso, nosotros vamos a ver que en comunicación, ¿verdad?, con esa rama maxilar, ¿verdad?, con esta rama malar, perdón, o rama cigomática del frontal, va a tener comunicación con este hueso que está acá, que es el hueso malar.
que también se le denomina hueso cigomático. En este hueso malar o hueso cigomático muchas veces vamos a encontrar un agujero. Vamos a ver si lo conseguimos acá, que es este que está acá. ¿Alguien sabe cómo se llama? El cigomático facial. Que tenemos el agujero cigomático facial, ¿ok? Y muchas veces también por detrás, como vean acá, hay un otro agujerito que se llama el agujero cigomático temporal, que va a comunicar la cara posterior del cigomático con esta fosa, que es la fosa temporal. Eso es muy importante y a veces lo preguntan, ¿ok? Eso lo vas a buscar tú. Entonces, ajá. Entonces, vamos a ver, tenemos el cigomático facial y aquí tenemos a quién, al infraorbital. Entonces, fíjense ustedes también, al nosotros visualizar la órbita, nosotros vamos a ver que tenemos varias paredes. En la pared inferior, ¿a quién vamos a tener? Al maxilar superior. Y vean ustedes acá como ve un surco, que ese es el que se denomina surco infraorbitario. Miren por acá, el surco infraorbitario. Y por allá vemos un surco que se llama surco infraorbitario. ¿Ok? Por allí pasa el nervio infraorbitario. Y aparte de eso, nosotros podemos ver en el fondo un agujero que lo vamos a ver bien por acá, por una vista endocranial, que es el agujero o conducto óptico. ¿Que quién pasa por el agujero conducto óptico? El nervio óptico. ¿Y quién más? La arteria oftálmica. La arteria oftálmica. ¿Ok? Entonces por ahí pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Pero aparte de eso, desde una vista interna de la órbita, nosotros también podemos encontrar a una hendidura, que es esta que voy a mostrar aquí, que también la vamos a ver desde endocráneo, que es la hendidura orbitaria superior, ¿ok? Que a través de esa hendidura orbitaria superior, ¿quién pasa? Primero pasa tercero, cuarto, tercero. ¿Quinto qué? Quinto Quinto 1. Entonces pasa tercero, pasa cuarto, pasa sexto y pasa quinto 1. Y pasa una vena que es la vena oftálmica superior, ¿ok? Aparte de eso vamos a tener otra hendidura, que es esta hendidura que está aquí chiquitica, que está en la parte inferior, que se llama hendidura orbitaria inferior, que también se denomina hendidura esfenomaxilar. ¿Por qué? Porque está conformada entre el maxilar y la rama o el ala mayor del esfenoide. En cambio, la hendidura orbitaria superior se le denomina hendidura esfenoidal, porque ella está formada ¿por quién? Por el ala mayor y el ala menor del esfenoide. Entonces vean ustedes acá. En el techo de la órbita, ¿qué vamos a encontrar nosotros en ese techo? Vamos a encontrar que está formado ¿por qué hueso? Por el hueso frontal. Y allí en este techo nosotros podemos encontrar dos fositas o dos depresiones. Vamos a tener una fosita interna que va a estar acá y una fosita externa que va a estar acá. La fosita interna, ¿con quién se relaciona? Con la tróclea. Con la tróclea, eso se llama fosita troclear. ¿Para quién? Para la tróclea ¿de qué músculo? El oblicuo superior o oblicuo mayor del globo ocular. Y en la fosita que está en la parte externa, ¿quién se ubica allí? La glándula lagrimal. Entonces es importante que ustedes recuerden, hacia la parte interna tenemos a la fosita troclear y hacia la parte externa vamos a tener a la fosita para la glándula lagrimal. ¿Ok? ¿Cómo van hasta allí? Sí. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Eso es con respecto a lo que